Cordial saludo, apreciados estudiantes. Vamos a revisar la gestión de la integración, que es la primera área del conocimiento del marco de referencia del PMI. En la integración vamos a encontrar cómo se fusionan todas las áreas del proyecto de tal forma que podamos encontrar, identificar y crear el plan de dirección del proyecto. Primero quiero recordarles que usamos para la selección de proyectos. Les traigo un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Seguramente lo vieron en otras materias, pero es importante que lo tengan presente. ¿Cómo elegir entre tres alternativas de proyecto? Aquí hay unos criterios de evaluación donde tenemos que la rentabilidad es el más importante, la participación del mercado es muy importante y las mejoras en la imagen empresarial también son importantes, y la menos importante es la adquisición de nuevos conocimientos. Si yo tengo un cuadro como estos para la evaluación de cada uno de los proyectos, seguramente podría escoger el B o el C. A hoja de buen cubero podría decir que el B o el C cumplen con los requerimientos que yo quiero. Sin embargo, si asignamos ahora un tipo de peso a cada una de las cosas que estamos evaluando, rentabilidad, participación, imagen y conocimiento, y tenemos una escala numérica de excelente, muy bueno, regular o malo, seguramente tendremos una matriz como esta donde cambian nuestras cosas y podemos ver el panorama un poco más claro. Todo esto para decirles que es importante tener en cuenta cuáles son los factores sobre los que ustedes están trabajando y cómo darles más peso a esos factores en aras de que obtengan la mejor opción, seleccionen el mejor resultado posible para su ejecución de proyectos. O también pueden usar otro modelo como estos, que es de programación lineal, que es la optimización en la selección de un conjunto de proyectos, de la misma forma de una cartera colectiva. Aquí les mencionan 7 proyectos y hay que encontrar la mejor distribución para la inversión de estos proyectos. Después de correr en un solver o en un software como SPSS o Express, ¿cuál es la mejor opción? Aquí se encontró que se deben invertir en A, B, C y E 4.400 pesos y se alcanzará un valor presente neto de 1.189. Ahora sí, entremos en materia. Recuerden que el director de proyectos no puede estar involucrado en los procesos de selección. Es algo que realiza la alta gerencia. La alta gerencia únicamente llama a la persona a decirle, este es el proyecto que usted va a liderar a partir de ahora. Vamos a arrancar por la visión integral del proyecto. Aquí respondemos el qué a partir del alcance y la EDT, el por qué que identificamos, un problema, misión, visión, objetivos, plan, quién va a hacer las cosas desde la gestión de recursos humanos, cuánto nos vale, cuánto es el recurso disponible que tenemos, cuándo desde la gestión del tiempo, cómo desde el plan del proyecto que va a reunir las comunicaciones, los riesgos, los interesados, las adquisiciones y la calidad. En los procesos de integración ya conocemos los roles del director de proyectos, el rol del patrocinador, el rol del equipo, y este cuadro también ya lo revisamos acerca de los 47 procesos que tenemos en cada uno. Aquí donde dice integración vamos a observar que en inicio tenemos acta de constitución, en planificación el plan del proyecto, en ejecución dirigir el proyecto y en control va a estar controlar el trabajo y controlar los cambios. Y finalmente en cierre estará cerrar el proyecto. Estos procesos de integración ya los expliqué cómo se va a hacer con los 5 grupos de procesos para la ejecución de proyectos. Lo primero que se debe tener es el acta de constitución del proyecto. ¿Qué necesitamos? Ya se mencionaron los factores ambientales de la empresa, los activos de la organización, el enunciado del trabajo, qué es lo que vamos a hacer,
cuál fue el caso de negocio y el contrato en caso de que exista. Tenemos unos procesos de integración, como les mencionaba. Entonces aquí está el acta de integración y aquí está todo lo que debemos tener en el acta de constitución del proyecto para formalizar la existencia del proyecto y autorizar al director de proyecto que utilice todos los recursos de la organización en las actividades. Estos son un par de ejemplos para que ustedes lo puedan revisar. Y luego viene el plan para dirección del proyecto. ¿Qué necesita para empezar? Primero el acta de constitución, que apenas hablamos de ella, y la salida de otros procesos de planificación, como los requisitos del cliente, enunciado del alcance, estructura de desglose de trabajo, cronograma, presupuesto, plan de calidad, plan de recursos humanos, plan de comunicaciones, plan de riesgos y plan de adquisiciones. Recuerden que cada una de las áreas del conocimiento tiene un plan general. ¿Qué herramientas vamos a usar? Ya les había mencionado el juicio de expertos y diferentes técnicas de facilitación que nos permitan obtener información de los grupos de interés con los que estamos trabajando. Reuniones, lluvia de ideas, resolución de conflicto, porque todo esto nos da el insumo necesario para el plan, para la dirección de proyectos. ¿Y qué obtengo al final? Ese plan del que estoy hablando, plan para la dirección del proyecto. ¿Qué incluye? ¿Cuál es el ciclo de vida del proyecto? ¿Qué procesos vamos a usar en cada fase del proyecto? ¿Cuáles son las herramientas y técnicas? ¿Cómo lo ejecutaremos y controlaremos? ¿Cuál es el plan que haremos para la gestión de cambios? ¿Cómo será la gestión de la configuración inicial del proyecto? ¿Cuál es la línea base de alcance, tiempo y costo según la triple restricción? ¿Cómo se van a registrar los riesgos? Y todos los planes. Recuerden que les mencioné que cada una de las áreas del conocimiento tiene un plan. Aquí está el checklist para el desarrollo del plan de gestión de un proyecto para que lo tengan en cuenta. Este es el resumen del plan para la elección del proyecto. El sponsor o patrocinador dice qué quiero. Hay una declaración del trabajo que se va a hacer. Ingresa a la cultura organizacional e información histórica de la empresa. Hay un acta del patrocinador con la constitución del proyecto. Hay un director del proyecto asignado por el sponsor para desarrollar ese plan del proyecto con un equipo de trabajo. De allí sale un plan de proyecto. Lo más importante es que debe ser aprobado y realista y que todos crean que se puede cumplir. Luego viene dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. ¿Qué necesitamos? El plan para la dirección y los cambios aprobados por el comité de cambios. Recuerden que el gerente de proyectos no está para tomar decisiones. Está para mantener informado y indicarle al sponsor cuando están pasando las cosas. Por eso es que debe llevar los cambios al comité de control de cambios. ¿Qué herramientas puede usar? Aquí se crea el sistema de información para la elección del proyecto, que es el concepto más importante que nos permite compartir la información a todos los niveles del proyecto. Este incluye todas las herramientas que se utilizan para recopilar, procesar información, reportar los avances, todas las cosas que sean relacionadas con la información se almacenan en ese lugar. Y las reuniones. Durante la reunión de la ejecución del proyecto, los miembros del equipo se reúnen para intercambiar información y evaluar qué está pasando para la toma de decisiones. Como les mencionaba, aquí está el Project Management Information System, el sistema de información para la gerencia de proyectos en español, la gestión de la configuración, que son las versiones finales actualizadas para identificar y documentar las características funcionales y registrar los cambios que les mencionaba. Y aquí de últimas está el control de cambios. Cómo se controla, cambia y aprueban los entregables. ¿Qué obtengo después de dirigir y gestionar la ejecución de proyectos? Uno, lo más importante, que son los entregables. En segundo lugar, los informes de desempeño del trabajo, a ver cómo van con las actividades, el cronograma, el costo, todos los recursos. En tercer lugar están las solicitudes de cambio enviadas al comité de cambio para su aprobación. Y en cuarto lugar, la actualización al plan y documentación del proyecto. Si no hay ningún cambio,
pues no se debe actualizar, simplemente se sigue iterando. Ahora viene monitoreo y control. ¿Qué necesito para hacer monitoreo y control? El plan para la dirección del proyecto, que lo hicimos de primeras, las estimaciones iniciales que tenemos de tiempo y costo, los cambios de los cuales he hablado, estos ya deben estar aprobados y validados, y debe haber una información sobre el desempeño en la ejecución del proyecto para saber cómo vamos. ¿Qué herramientas puedo usar para esto? Nuevamente el juicio de expertos, el sistema de información de la gerencia de proyectos, que va a ser ese lugar donde reposa toda la información para que toda la gente pueda tomarla y procesarla. Y las reuniones. ¿Qué técnicas analíticas podemos usar? Pasado y presente del proyecto para estimar tendencias y posibles resultados futuros. Y al final, ¿qué obtengo? Informe de desempeño, solicitudes enviadas y todas las actualizaciones pertinentes para el proyecto. Se van a preguntar, bueno, pero ¿para qué hacemos acciones correctivas? Primero, para buscar problemas en lugar de esperarlos. Es mejor que usted se anticipe a los hechos. 2. Tenga un plan realista con líneas base actualizadas. Recuerde que lo más importante es que usted esté actualizado todo el tiempo. 3. Encontrar la causa raíz del problema. Encuentre. Eso es lo más importante, entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y si por alguna razón siente que pierde el objetivo, vuelva a su proyecto inicial, al plan original, a la ruta que usted tenía para evitarse más sobrecostos o mal uso de recursos. Este diagrama resume el monitoreo y control del trabajo acerca de las acciones correctivas. Usted las mide, revise alguna verificación significativa. Si no la hay, sigue iterando. Si la hay, revisa si quiere una acción correctiva. Empieza a tomar alternativas, a recomendar acciones y a solicitarlas en el comité de cambios. Revisa si se los aprobaron. Si no se los aprobaron, siga buscando alternativas. Y si sí se los aprobaron, implemente los cambios y dirija el proyecto según el nuevo plan. Porque luego va a venir seguimiento y control, pero usted también va a medir la efectividad de sus cambios implementados. El control integrado de cambios del que estoy hablando es un comité que determina si se hizo el cambio o no. Y aquí está el patrocinador y el cliente. Es posible que el director de proyecto esté, pero no va a tener, este amigo no va a tener ningún poder de decisión. Únicamente va a estar ahí para que sea consultado o para que emita un juicio, pero su voto no es contado. Para hacer el control integrado de cambios, ¿qué se necesita? El plan para elección de proyectos, la información sobre el desempeño del trabajo, cómo vamos y cuáles son las solicitudes de cambio que han aparecido a lo largo de la ejecución. ¿Qué herramienta necesito? Reunión de control de cambios con el sponsor y con el cliente. ¿Y qué obtengo al final? Si las solicitudes fueron aprobadas o no. Y un listado con el registro de los cambios realizados durante el proyecto. Eso es básicamente lo que yo hago con el control integrado de cambios. ¿Qué acciones hay que hacer? Informar a los interesados cómo se impacta el cambio. Revisar todas las recomendaciones de cambio y acciones preventivas. Rechazar las solicitudes de cambio que correspondan. Validar la reparación de defectos y actualizar la línea base y plan de dirección del proyecto. Hasta aquí se han podido dar cuenta que todo es un proceso totalmente iterativo. Por ejemplo, si ustedes miran acá, las acciones del director de proyecto durante el control de cambios. Un interesado quiere incrementar el alcance del proyecto. Usted estima que ese cambio va a retrasar el proyecto 20 días. ¿Qué es lo próximo que usted debe hacer? Seguramente usted pensaría en pedirle al patrocinador que apruebe el cambio o en negociar una extensión del plazo para concluirlo. Sin embargo, la respuesta es D, ninguna de las anteriores. Usted debe evaluar el impacto del cambio con el resto de las restricciones del proyecto, costo, calidad, recursos y riesgos,
determinar qué pasa e informarle a su sponsor a ver qué decisión va a tomar. Este es otro ejemplo. Si fuera un gerente funcional, ¿cuáles serían los pasos? Evaluar el impacto, buscar alternativas, conseguir aprobación, usar la línea base, notificar a los interesados y gestionar el nuevo proyecto. Tal vez no, porque es un gerente funcional. Y ya en la última parte tenemos el cierre del proceso o la fase. ¿Qué necesito para empezar? Entregables aceptados. Eso es lo más importante. ¿Qué herramientas necesito? Juicio de expertos, reuniones y técnicas analíticas. ¿Y qué herramientas necesito? Transferencia del producto y actualización de los archivos para la información histórica en caso de que lo necesitemos revisar más adelante. ¿Qué hacemos acá? Entregables del presupuesto final, cronograma final, índice de archivos, directorio de todos los participantes y archivar toda la documentación o determinar qué se va a hacer con la comunicación. En el tema de aceptación del equipo, hay una entrega de trabajos previo a la salida, hay una evaluación final de los integrantes y del equipo y hay una actualización de las calificaciones de los miembros del equipo. Parece que todo esto pasa antes de que el proyecto se termine. Y queda la pregunta más importante, que son las lecciones aprendidas, que podemos mejorar para nuestros próximos proyectos. Este es un ejemplo de un cierre administrativo para que lo tengan en cuenta por si lo llegan a necesitar. Y este es el resumen de la integración del proyecto. Hay un acta de constitución, hay un plan del proyecto, hay una parte para dirigir y gestionar, que es donde están los entregables, cambios solicitados e información de desempeño, y de ahí se pasa a seguimiento y control o al control integrado de cambios para determinar qué se va a hacer con el proyecto. Muchas gracias, que tengan un